Y hoy vamos a compartir el segundo hábito de libertad espiritual, que es el hábito de seguir su palabra. Si estás en los caminos del Señor hace poco o hace mucho tiempo, sin ninguna duda, esta palabra es para vos, esta palabra es para mí. El hábito de seguir su palabra. Y a lo largo de estas semanas hemos emprendido ese desafío de estudiar más de su palabra en los grupos pequeños. Vimos el video, con este precioso video que tenemos que compartir en los grupos pequeños, que habla acerca de la Biblia. Y no sé cuántos de ustedes lo compartieron. Vimos aquellos que estuvieron en el grupo pequeño, vieron el primero, el segundo capítulo. La verdad que una calidad hermosa y nos permite recordar la palabra poderosa de Dios y que Dios es real. También tenemos la oportunidad de, a través de las lecturas diarias de ese libro devocional, cada día estar en la presencia de Dios. Si te pones a pensar la cantidad de oportunidades que hay, lo privilegiado que sos, lo privilegiado que somos, de tener la palabra de Dios a nuestra disposición, esta palabra que decimos que es tan real porque transforma vidas, y está a tu disposición. Está a disposición en los teléfonos móviles, se bajan aplicaciones y la gente a veces la ve que está haciendo, estoy leyendo la Biblia, y la están leyendo en el celular y en otros aparatos. Tenemos tantas posibilidades de estar cerca de la palabra de Dios. Y sin embargo, las estadísticas dicen que este es el tiempo donde la Biblia, la palabra de Dios, está siendo más ignorada. Qué contradicción. Tenemos mucho acceso y a veces poco estudio y aplicación de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del hábito de seguirla. Dice 1 de Pedro 2:2, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual, pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Es una necesidad. Cuando un recién nacido no obtiene la leche, no tiene el alimento, es cuestión de vida o muerte. Y es así como el apóstol Pedro nos está diciendo, la palabra del Señor tenés que acercarte como si fuera de vida o muerte. Ansiándola, anhelándola, teniendo ese deseo, esa necesidad de sustento. Y vamos a hablar en esta noche cómo la Biblia puede cambiar nuestra vida. ¿Cuáles son las claves, cuáles son las llaves para que la palabra de Dios, sea que hace poco que la conocés o hace muchos años, pueda transformar nuestra vida, pueda transformar nuestra realidad, pueda transformar nuestra familia? De eso se trata, de tomar un hábito que es destructivo, que está mal, y reemplazarlo por un hábito saludable. Yo no sé cómo te ha ido en esta primera, segunda semana, pero Dios quiere que hayas hecho eso, identificar un hábito, sacarlo de tu vida y reemplazarlo por uno saludable. Sin ninguna duda, uno muy importante para el cristiano debe ser la palabra de Dios. ¿Cómo puede cambiar la Biblia mi vida? Lo primero es cuando acepto su autoridad. Cuando aceptás la autoridad de la palabra de Dios. Dice el Señor, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera de Tesalonicenses 2:13. Lo primero para cambiar tu vida, aceptá que solo la palabra de Dios va a ser tu autoridad. Esa palabra va a ser la que va a probar todas tus situaciones. La segunda cosa es que debo capturar su verdad. ¿Cuándo me cambia? Cuando capturo su verdad. Es cuando dejo ingresar la palabra de Dios, no solo que digo que es la autoridad, es palabra, es voz de Dios, sino que es eso lo que yo quiero para mi vida. Cuando dejas que la palabra de Dios ingrese en tu vida y sea la que te rija, la que te guía, la que te cuida. La palabra de Dios salva vidas. Parece que a veces decimos salva nuestra alma, pero a veces salva vidas.
te indica por qué lugares ir, con quiénes estar, con quiénes no estar, qué consejos escuchar. La palabra de Dios salva vidas. ¿Cómo capturo su verdad? Y hay 5 maneras que vamos a ver en esta noche de cómo capturar y cómo retener la palabra de Dios. Y la primera es cuando recibo la palabra de Dios. La semilla, dice Lucas 8, 13 y 18, la semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero no tiene suficiente raíz. Así pues, oigan bien. La primera es que tenés que recibir la palabra de Dios, dar la bienvenida a la palabra de Dios a tu vida. Y ya sea que lleves poco tiempo o mucho tiempo, a veces empezamos y nos manejamos como con la palabra de Dios como nos manejamos en nuestro auto. Cuando arrancaste y empezaste a aprender, aquellos que manejan, empezaste a aprender a manejar, te cuidabas, miramos los espejitos, las señales, qué apretar, qué no apretar, cuándo frenar. Pero después cuando ya tuviste un poco más de práctica, un poco más de rodaje, diste más vueltas, ahora ya no pensás, aquellos que manejan ya no pensamos, así pasa, así los choques que hay también. Pero ya no pensamos, nos movemos naturalmente. Ya no vas a pensar, ahora tengo que frenar, ahora tengo que acelerar, sino que lo haces automáticamente. Y cuando somos cristianos y a veces empezamos y tenemos la palabra de Dios y empezamos a leerla porque tenemos que leerla, porque así me dijeron, y empezás a hacerlo automáticamente, naturalmente. No vaya a ser que el guía te pregunte si la estuviste leyendo, pero vos para cubrirte decís, sí, yo la leo todos los días. Y empezás a hacerlo naturalmente. Empezás a hacerlo automáticamente. Lo primero para recibir es que tenés que tener una actitud abierta. Decir, esta es la palabra que yo quiero para mi vida. Una actitud, una mente, un corazón abierto. Por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído, para que no nos apartemos del camino, dice Hebreos 2, 1. Presta mucha más atención. Llevas muchos más años, presta más atención. Si ya la leíste varias veces, presta más atención. Si hiciste muchos cursos y tenés muchas herramientas, presta más atención para que no nos desviemos del camino. Una mejor manera una buena manera para recibir la palabra de Dios es que tomes apuntes. Acércate con una lapicera, con un marcador, con lo que sea. Parece algo normal, natural, común, pero es poderoso acercarse, escribir la palabra de Dios, tomar apuntes, qué fue lo que Dios te dijo, cuándo te lo dijo, por qué te lo dijo, en qué situación estabas. Y empezar no solo a tener la Biblia, sino también algo para escribir. Si recibiste la palabra de Dios, si has recibido la palabra de Dios y tenés una mente abierta, una actitud abierta, te vas a dar cuenta de una manera muy simple. Es que tu vida está cambiando. ¿Cómo hacer para darse cuenta si mi mente está abierta, si mi corazón está lista y presta para recibir la palabra de Dios? Es que tu vida está transformándose, es que está cambiando, es que vos mirás para atrás hace unos meses, hace unos años y no sos ni el mismo ni la misma persona, sino que te estás transformando en alguien mejor. ¿Esa es tu situación? Cuando mirás para atrás decís, yo ya no soy la persona que era hace un tiempo atrás. Estoy mucho mejor, la palabra de Dios me está ayudando. Y esa es una manera simple de darse cuenta si estás con una mente abierta y un corazón abierto. Tu vida está cambiando. Y es posible que solo lo sepas vos y el Señor, pero tu vida debería estar cambiando. La segunda cosa es que debemos leer la palabra de Dios. ¿Cómo la capturo? Leyendo la palabra de Dios. Parece algo simple, sencillo, algo no muy difícil. Debemos leer la palabra de Dios. Dichoso el que lee este mensaje, dice Apocalipsis 1:3. Reflexiona, pensá, ¿tenés un horario y un lugar donde leer la palabra de Dios?
O es muy posible que encaje por ahí en algún lugar, en algún momento de nuestro día, de nuestra vida, de nuestras actividades. Leer la palabra del Señor se está refiriendo ahora, dale un horario y dale un lugar. Y si no lo estás haciendo, sería bueno que en esta noche puedas fijar el horario y el lugar. Y decir, en este momento va a ser el momento de la lectura de la palabra de Dios. Si le dedicas a la palabra de Dios 15 minutos por día, en cuestión de un año, la habrás leído completa. Si le dedicas 30 minutos, en un año, la habrás leído 2 veces, del principio al fin, simplemente con 30 minutos. La tercera cosa para capturar es que investigás la palabra de Dios. Es que la investigo, es que me meto en la palabra del Señor, es que busco en la palabra de Dios. Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, dice Salmo 1:2. 1 y 2, sino que Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian de día y noche. La cuarta cosa para capturar la verdad de Dios es que debemos recordar la palabra de Dios. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo. Colosenses 3:16. ¿Qué nos habla de esto de recordar la palabra de Dios? Nos habla acerca de memorizar pasajes de las Escrituras. Yo sé que a algunos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos, y a veces decimos, bueno, es que yo no puedo memorizar, hace tiempo que no memorizo, que no hago el ejercicio. Y nos cuesta memorizar y eso nos sirve muchas veces como una excusa para nuestra vida. Pero la verdad es que nosotros memorizamos cantidad de cosas que no tienen importancia. Los hombres muchas veces de los equipos de fútbol, los jugadores, a qué hora juega nuestro equipo, y tenemos una capacidad para memorizar ciertas cosas. Las mujeres, qué sé yo, alguna receta de cocina. Y la verdad es que algunos con mayor dificultad o menor dificultad, todos podemos memorizar. Hay pasajes pequeños en la palabra de Dios que podrías memorizar. ¿Qué te parece 1 por semana? O quizás, como yo, medio lento, y vamos con un versículo en 2 semanas. Repasarlo cada día, que el Señor te muestre qué es lo que tiene para decirte, pero tener esa palabra de Dios disponible en tu mente y en tu corazón. Memorizar la palabra de Dios. La verdad es que si tenés mucha dificultad o poca dificultad, todos podemos memorizar. Lo que pasa es que memorizamos aquellas cosas que caen en 2 categorías. Memorizamos lo importante y lo que usamos. Los estudios y aquellos estudiosos dicen que la gente solo memoriza lo que es importante, lo que le da importancia, y memoriza aquello que utiliza. Y si nos paramos delante de la palabra de Dios y estamos viendo y escuchando que debemos memorizarla, que debemos estudiarla, es porque tiene que caer en una de estas 2 categorías. O es importante, o la estás usando. Y si decís, mira, no puedo, me cuesta, es porque esta palabra todavía no está en uno de esos 2 lugares. Dice el Señor, he guardado tus palabras en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. La quinta cosa es que reflexiono en la palabra de Dios. Reflexiono, medito en la palabra de Dios. Meditá, reflexioná, parate, no te apures, no te apresures, no vayas rápido. Reflexioná. Piensa en estas cosas, dice 2 de Timoteo 2:7, piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Toda nuestra vida de creyente hemos tenido la clave del éxito en nuestras manos. Esta es la clave del éxito de cada cristiano, de cada vida. Primero aceptá su autoridad, después tomala para vos, capturá
esa verdad. Y la tercera cosa, y la más importante, que tu vida va a cambiar con la palabra de Dios es cuando apliques sus principios. Cuando apliques sus principios. Dice Juan 13:17, si entienden estas cosas, háganlas y así Dios los bendecirá. La palabra de Dios es para cada uno de nosotros, que la investiguemos, que la preguntemos, que la leamos, que la memoricemos. No es solo para un grupo selecto o aquellos que tienen muchos estudios o seminarios, sino que es para cada uno de nosotros. Tomar la leche espiritual y, sobre todas las cosas, aplicar los principios de Dios. No sé si, como te dije, no sé si llevas mucho o si llevas poco. Pero estás leyendo bien. Si tu vida está cambiando. Estás leyendo bien la palabra de Dios si la estás enseñando a otro. Y sería cuestión de reflexionar y de preguntarte en esta noche. Cuando te paras enfrente de esta palabra de Dios, autoridad viva, eficaz. ¿Estaré leyendo, estudiando la palabra de Dios? Hay muestras en mi vida de que así es. Si te vendaran los ojos y te pusieran enfrente de un árbol y tocaras el árbol, no distinguirías qué árbol es por el ancho de su tronco, por la cantidad de años, y te dijeran, mirá, este árbol estuvo 10 años plantado, ¿distinguirías qué tipo de árbol es? No. Tendrías que tocar sus ramas y tendrías que tocar sus frutos. Y tocas un fruto chiquitito y decís, che, este es un olivo porque tiene aceitunas. Esto es una manzana. Es así como se ve si estamos leyendo bien la palabra de Dios. Por los frutos, por lo que produce en tu vida, porque la estás enseñando a otro. No por la cantidad de años que lleva ese árbol plantado. Seas una ramita tierna, nueva, o seas un árbol de muchos años, es lo mismo. Se ve por los frutos que esa palabra da en nuestra vida. Me gustaría que ahí donde estás, inclines tu rostro y hablamos de reflexionar, que hagamos eso en este momento.